Okay. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la última mesa de discusión del segundo coloquio de narrativas transmedia titulada La distribución, exhibición y circulación de proyectos transmedia. Hoy nos acompañan Gerardo Martínez del Salón Transmedia Ambulante y Miguel Ángel Ramírez del FICMA, así como Pedro Enrique Moya. Yo soy Mariana Martínez y voy a estar acompañando la moderación de la mesa. Voy a leer las semblanzas de cada uno de nuestros compañeros de mesa y después a activar un poco el diálogo. Miguel Ángel Ramírez estudió artes plásticas en las escuelas como Casalam y la Academia de San Carlos de la UNAM. Comenzó a trabajar en proyectos culturales como escultor escenográfico y en el departamento de arte en obras como La Bayadera de la Compañía Nacional de Danza, así como en obras de danza contemporánea y cortos universitarios. Ha trabajado como director de arte, escenógrafo, gestor cultural y productor en series de televisión, películas, obras de teatro, comerciales y eventos culturales. Ha sido jurado en concursos de tecnología e innovación como Soluciones para el Futuro, Premio al Emprendimiento Politécnico 2018, y gestionado la participación del Festival FICMA en eventos como Talentland Jalisco y colaboraciones con instituciones como SAE Institute, IMCINE, Procine, Ciudad de México, el Laboratorio de Tecnologías El Rule, el VR Fest México, el Instituto Mexicano de las Realidades Mixtas, entre otros. En 2019, junto con la Secretaría de Cultura del Estado de México, gestionó proyectos audiovisuales y tecnológicos para el desarrollo educativo y cultural del Estado, como el concurso Otopame en su quinta versión. Y desde el 2016 fundó y organiza el Festival de Cine con Medios Alternativos en la Ciudad de México, del cual es director general. Gerardo Martínez es productor transmedia, se especializa en música, diseños de sonido inmersivo y mezcla 5.1. También desarrolla proyectos de realidad virtual aumentada y videomapping interactivo. Ha sido premiado con 3 pantallas de cristal, 2006, 2010, 2012, por mejor música, mejor diseño de sonido y mejor mezcla de audio, además de un MTV Game Awards en 2012, entre otros reconocimientos. Es director del Salón Transmedia, festival inmersivo con curaduría de contenidos transmediales en temática social en colaboración con el Festival Ambulante. Y Pedro Enrique Moya, quien actualmente coordina el Laboratorio de Medios y Tecnologías, el RULE, el Diploma en Producción Audiovisual Multiplataforma, y colabora en el Centro Multimedia del CENARTE, en donde lleva el programa de cine y narrativas transmedia. También es profesor en SAE Institute México. Bueno, pues una de las primeras cuestiones que les propongo que abordemos a lo largo de estos bloques o segmentos de la mesa tendría que ver no con definir a las prácticas o las narrativas transmedia desde una especificidad medial, lo cual sería prácticamente imposible, sino frente a otras maneras o manifestaciones de la imagen en movimiento y del audiovisual. Y a partir de ahí, que intentáramos mapear la relación que las narrativas transmedia establecen por un lado con los usuarios y por el otro, o con aquellos que ocuparían el lugar del espectador, para seguir utilizando un vocabulario cercano al cinematográfico, y por el otro con los espacios de su exhibición. Entonces, si les parece bien, comenzamos por abordar esta cuestión de diferenciar un poco el panorama de lo transmedial frente a estas otras modalidades de las imágenes y del audiovisual. No sé quién quiera iniciar. Pedro. ¿Quién empiezo yo? Es que además ya vengo caliente de las otras mesas. Ya hemos venido, estado discutiendo desde ayer sobre varios temas que tienen que ver con esto. Creo que justamente vamos a entrar por como decimos en Cuba, por el pollo del arroz con pollo. O sea, vamos a entrar por el meollo del asunto, vamos a entrar por la cuestión más polémica o más problemática para pensar la distribución de los proyectos transmedia y la circulación de los proyectos transmedia, ¿no? Y es justamente la cuestión de su
falta de especificidad medial, lo que tú decías. O sea, los proyectos transmedia, a diferencia del cine, de la televisión, de otros tipos de soportes y de lenguaje, que tienen muy claro el lugar al que pertenecen, que tienen muy claro el lugar en el que van a circular, donde se deben ver, la manera en la que se deben consumir. Los proyectos transmedia, pues no existe un canon, vamos a partir de que no existe un canon transmedia, y por tanto sería muy difícil pensar que si no hay un canon, entonces hay un circuito definido para este tipo de proyectos, ¿no? Creo que, o sea, en dependencia del proyecto, va a depender mucho del proyecto del que estemos hablando, de si es un VR, o de si es una instalación interactiva, o si es de un proyecto que tiene que vivir en la web, o si es un proyecto que va a atravesar distintas plataformas, como serían los proyectos multiplataforma o transmedia. Va a depender mucho del proyecto, el circuito que podamos establecer alrededor de ese proyecto para exhibirlo, para que circule, para que se relacione con los usuarios. Pero creo que esa es una paradoja, porque en realidad es algo que nunca vamos a poder resolver desde mi punto de vista. O sea, no podríamos pensar que las narrativas transmedia van a llegar a un momento en el que van a convertirse en un canon narrativo, y por tanto va a haber un circuito muy claro de qué tenemos que hacer con todos estos proyectos, ¿no? Porque además quienes nos dedicamos a producir este tipo de proyectos, justamente lo que abogamos es por esa libertad. Entonces es complicado, porque por un lado abogamos por esa libertad creativa, de experimentación narrativa, tecnológica, etcétera, pero por el otro lado también estamos intentando pensar en la circulación, o sea, cómo creamos un circuito para que circulen estos proyectos. Entonces creo que es eso, es una paradoja, y no sé si se pueda resolver, pero, o sea, partiendo de ahí, la mesa, entonces, a lo mejor puede parecer un poco pesimista, pero bueno, creo que es importante hacer esa distinción. No sé mis compañeros qué piensan. ¿Puedo hablar? Sí, bueno, yo pienso lo que está comentando Pedro, exactamente, casi pienso lo mismo. O sea, aquí en México, a diferencia de otros países, estamos en esta cuestión de las narrativas transmedia, digamos, no en pañales, pero está todavía muy incipiente, ¿no? O sea, no está tan desarrollado como en España, en Colombia, en Cuba. O sea, no se ha tenido esa difusión tan grande. Ahora ya, digo, para eso estamos también los festivales, ¿no? O sea, Ambulante, Figma, para darlos a conocer. Pero sí es muy importante poder diferenciar, o que nada más, es lo que comentábamos cuando habían unas pláticas de cine, que estaban así, mesas de diálogo, o sea, sobre diferentes tipos de cine. Había uno de cine, otros cines, ¿no? Que era cine experimental y de realidad virtual, era la plática, y también de narrativas multiplataformas. Que desde ahí, que pensaban que la transmedia era puro cine o cortometrajes o películas, ¿no? Es amplio, ¿no? O sea, no puede ser un proyecto transmedia nada más el cine. Sí, puede ser, bueno, de lo que he aprendido yo, pueden ser varios temas, ¿no? Y desde ahí pensaban, como yo estábamos impulsando una forma de que hubiera una categoría para que apoyara desde el gobierno, ¿no? Desde la institución de multiplataformas, pero era necesario, lo comentaba con Jacaranda Correa, estábamos hablando de eso, que pues cómo iban a evaluar los jurados de estas categorías, cómo iban a evaluar los trabajos si no estaban doctos en el tema, ¿no? Que tenía que haber una especie de propedéuticos para educarlos, para que puedan evaluar los trabajos. Entonces, desde ahí hay que empezar, desde mi punto de vista, o sea, desde educar a la gente todavía más, y a los que se supone que van a evaluar proyectos, ¿no? Sí, bueno, continuando, yo creo que en cadena de opinión, sí, justo lo mismo. Yo creo que es muy importante tener que las personas tengan acceso a contenidos también que no tengan que ver con entretenimiento solamente, que tengan un sentido experimental, sentido social, sentido artístico, etcétera. Y yo creo que en el caso de Salón Transmedia siempre ha sido como esta labor de tener curaduría temática en contexto social, y eso nos ha ayudado a tener como una visión de la herramienta, ¿no? Más que como una tecnología, sino como una herramienta de comunicación social,
Y bueno, el primero que tuvimos fue en relación a la justicia. Hemos mantenido el tema porque creemos muy importante la situación de justicia a nivel mundial, pero el primero que solo fue justicia tuvo un impacto emocional muy fuerte. Entonces, hemos también aprendido a como usar esa parte y o sea, no todo es también como una queja, sino podemos darle también como este sentido de como recreación de una realidad alterna que la puedes aplicar a una realidad real, ¿no? Entonces, a partir de eso, es acercar estos contenidos a las personas de forma gratuita y que ya tengan también como un sentido pues un sentido crítico, donde a lo mejor ya puedan tener una opinión más amplia sobre la tecnología, sobre el tema incluso, y que a lo mejor puedan investigar un poco más allá. Y más importante creo que va junto con eso, que bien mencionaba Miguel, es la parte educativa, ¿no? Toda la parte de formación que creo que sí tiene que ir a la par y justo como en módulos, ya sea institucionales, privados, como a nivel de cursos o de convocatorias ya más formales, como mencionaba la de IMCINE. Tenemos en Salón Transmedia justo como paralelo con Jacaranda Correa colaboratorio, que justo ya es como este nivel intermedio, digamos, de creadores transmedia que ya están generando proyectos, y justo es la intención de, al final de cuentas, tener el espacio para que se presenten con toda la infraestructura a nivel museográfico, digamos, e institucional para que la gente, o sea, que para que se promueva, digamos, a través de la red de ambulante de todos nuestros patrocinadores y aliados. La intención es ahora también empezar a hacer intercambio de contenido mexicano, sobre todo latinoamericano, a festivales que normalmente ellos son los que nos prestan contenido. Entonces ahora la intención es nosotros hacer esta curaduría y a partir de colaboratorio darle seguimiento a proyectos que ya llevan varios años desarrollándose para poderlos presentar en otros festivales. Entonces, básicamente, la opinión de los tres, creo que solamente ese en particular desde Salón Transmedia, creo que es el punto de vista en donde nosotros nos estamos ahí poniendo la atención. Sí. Pedro. ¿Quién alza la ¿Cómo? mano primero? ¿Quién alza la mano primero? Fue Pedro. Sí, perdón, es que estaba Pedro. silenciado. Justo a partir de esto que estaba mencionando Gerardo y Miguel Ángel, sobre el tema de la formación, creo que, y de la formación de públicos, claro, o sea, ese es un gran problema para pensar la distribución de los proyectos transmedia, ¿no? Porque el cine ya tiene un modelo de formación de públicos, nos guste o no, lo pensemos o no, lo tengamos claro o no, que tiene pues más de, o sea, casi 100 años, ¿no? Un poco después, que nace un poco después del surgimiento del cine, que tiene que ver con el desarrollo de la industria cinematográfica. Y al final está todo ligado, ¿no? O sea, justamente no hay una industria de las narrativas transmedia, eso hace que no existan modelos específicos de financiación, no existen modelos específicos de distribución, pero tampoco entonces existe el primer paso de la cadena, ¿no? Que sería la formación de públicos para proyectos transmedia. Y eso otra vez, bueno, creo que se conecta con el tema de la ausencia de un canon, ¿no? O sea, si no existe un canon en el que formarnos como públicos, también es muy difícil pensar en espacios de distribución que tengan como fin la formación de públicos, ¿no? Yo sí creo que, o sea, estoy de acuerdo y no, un poco con lo que decía Miguel y Gerardo.
sobre el rol fundamental que, claro, tiene la formación de públicos para pensar la distribución de este tipo de proyectos, pero es que también es un poco una relación más dialéctica, ¿no? Yo creo que también hace falta pensar en circuitos de distribución y en circuitos de circulación que le den que abran posibilidades a los públicos de empezar a relacionarse con este tipo de proyectos. Es un poco lo que hace tanto Figma como el Salón Transmedia, ¿no? O sea, cada uno tiene unas curadurías muy específicas, pero en ambos casos también, de manera más consciente o de manera menos consciente, hay una intención de formación de públicos para proyectos interactivos, transmedia. Aquí los estamos englobando también, a lo mejor en la mesa, y valdría la pena hacer algunas distinciones, ¿no? Pero en general, creo que no necesariamente tiene que llegar después de, a lo mejor, educar a los directores de una institución que otorga fondos o de tallerear un poco más qué cosas son las narrativas transmedia con los directores de festivales, etcétera, porque eso sería un poco también como entramparnos en el mismo circuito del cine, ¿no? Decir, bueno, nada más el transmedia tiene cabida dentro de los festivales y esa es la única salida que podría tener. O sea, tendríamos que mostrarlos a través de un festival y que después de ahí se arme un circuito cuando, o sea, primero, no todos son proyectos cinematográficos, segundo, no todos tendrían que tener cabida dentro de un festival de cine y tampoco todos tendrían que pensar su distribución a partir de un festival de cine. Pero bueno, y ahí siento que hablé de más de nuevo. Bueno, en eso estoy de acuerdo, pero yo creo que sí, no hay que tratar los proyectos transmedia, o sea, el mismo método de distribución y de producción que el cine, ¿no? O sea, ahí estaríamos, creo que desde empezando estaríamos mal. Sí es complicado, o sea, es complejo. Nosotros en el festival estamos buscando más, o sea, hasta ahorita tenemos 4 años, incluyendo esta categoría de proyectos transmedia, de ver cómo es mejor la formación, la distribución y la producción, ¿no? O sea, tenemos la categoría de proyectos transmedia internacional y es de todos los temas, ¿no? O sea, todo de ficción como de social, documental o educativo, ¿no? Los proyectos. Y hubo una sección que se abrió en conjunto con el SAE Institute de proyectos transmedia universitarios, que el primer año estuvo muy bien, hubo el pitch y todo. Invitamos posibles patrocinadores o interesados inversionistas a que vieran su pitching, pero la cuestión de estas personas, que muy amablemente fueron, que no sabían por dónde agarrar el proyecto transmedia, por dónde monetizar o por dónde buscar, o sea, por qué parte. Porque, por ejemplo, fue una empresa de seguros que apoya muchos proyectos de cine, pero decían, es que no sé por dónde, o sea, cuál de las partes del proyecto es factible de poder asegurar o darle un apoyo, ¿no? Entonces también es ir educando, o sea, ir difundiendo para que se vaya haciendo, no sé si industria, pero una manera de producción, ¿no? O sea, porque sí es difícil. El segundo año, el año pasado también fue en línea, y ahí sí fueron muy rudos los inversionistas, o sea, muy rudos con los chicos que presentaron sus proyectos, porque luego donde les anotaron la llaga, que es cuál va a ser el retorno de este proyecto, cómo vamos a retornar nuestro dinero, o sea, muchos decían así, ¿no? Pero también depende, que no saben que hay proyectos a proyectos, ¿no? Hay unos que sí son más comerciales de transmedia, a diferencia de otros que son de corte social o educativos. Entonces sí, hay que estar educando a todo mundo, o más bien, sí, no es de que vayan a hacer todos maestrías y doctorados en transmedia, pero aunque sea que sepan un poquito, ¿no? Así de lo que se trata, si no, pues estamos fritos, como dicen aquí. Y un poco hablando de esta cuestión de la educación, ¿no? Que además, digo, todos los aquí presentes estamos de alguna manera involucrados en formar creadores, más allá de públicos, sino creadores. ¿Creen realmente que existe un panorama más allá de todos estos nuevos festivales que han surgido, de estos espacios alternativos de formación que son bastante importantes, por ejemplo el RULE, que ofrece programas sin costo, es decir, que pueden atraer a muchísimos más candidatos, ¿no? Por la cuestión de poder financiar la educación,
Pero ¿creen que existe realmente un panorama a nivel curricular en la oferta de universidades en cine? Porque ahora, o en escuelas de comunicación, que no se me ocurre poder inscribir este tipo de proyectos en algún otro lugar de la academia, ¿no? Y de la formación. ¿Creen que existe un panorama en México que acepte ese reto Yo creo de que poder formar creadores? Sí, Gerardo. eh, digo, no como una carrera en específico, porque también eh, siento que todavía está transformándose el término a nivel de experiencias y de cómo se está retroalimentando todo esto a nivel social, a nivel cognitivo, etcétera. Entonces, no sé si hay una carrera en específico que pueda decirte, sí, vas a ser ingeniero o licenciado o algo en transmedia, pero sí creo que se va a ir especializando estas ramas y conforme a eso se estarán desarrollando proyectos que se estén ligando más a la cuestión científica con digamos, alguna línea de investigación. No sé, hay proyectos como Interspecifics, ¿no? O misma Malitzin Cortés, ¿no? Que tiene ya como, digamos, una línea de investigación y a partir de eso se desarrollan varios proyectos que tienen que ver desde realidad virtual, live coding, etcétera, pero a partir, digamos, como de un eje. Yo creo que ese tipo de proyectos van a seguir surgiendo y creo que se va a empezar a ligar esta educación a nivel ya como científico con otras áreas y eso creo que va a ser ya lo que transforme realmente el lenguaje y la herramienta como tal. Y en el comentario sobre los espacios, yo creo que en comparación de cómo lo vemos o como digamos se ha transformado de una manera natural en el lenguaje audiovisual, lo podemos comparar mucho con el cine digamos, por el tipo de producción que tiene algunas cosas, digamos, el tipo de lenguaje narrativo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden digamos, ser similares al cine, pero como la transformación de los formatos, creo como espacios también están abriéndose galerías de arte, museos también que probablemente hace mucho o nunca habían tenido experiencias a lo mejor sensoriales que se pueden traducir ya como transmedia, se están abriendo también a este tipo de experiencias justo o de expresiones que son más experimentales. Entonces, creo que ahora se ve un poco más amplio el término y también incluye como la especialización de más artistas a nivel digital, ¿no? Dentro de o sea, ya una especialización de iluminación en 3D solamente, ¿no? O de inteligencia artificial, para específicamente para el lenguaje, ¿no? O Big Data, análisis de datos llevados a gráficos, ¿no? Para poderlos entender mejor. Entonces, creo que se está haciendo una síntesis y se está explotando como las posibilidades y creo que apenas está visualizándose realmente el potencial de la tecnología aplicada a través del arte, de la experimentación y de la ciencia. Miguel, a Pedro ya le tocó. Ok. Oiga, pues yo sí estoy a favor, o sea, viendo un panorama para los que se quieren involucrar en estas narrativas, sí estoy a favor de la comercialización, o sea, que sí haya proyectos comerciales, ¿no? O sea, que sí haya un retorno, o sea, porque, por ejemplo, si hay una carrera, pues la de comunicación transmedia, ¿no? La del SAE, y creo que, bueno, sí, en la Universidad de Anáhuac también hay una sección, también en la Ibero, si no me recuerdo, ¿no, Pedro? Sí hay, de narrativas transmedia, que bueno, o sea, que lo rozan, pero ahí tienen proyectos.
pero sí que haya, a mí me preocupa, dije, ay, o sea, no podemos vivir nada más del gobierno, o sea, de becas, de los apoyos de gobierno, sino tiene que ser, buscar la forma de que sea sustentable, ¿no? Un proyecto, que tengan la manera de vivir los nuevos comunicadores transmedia de esta forma. Entonces ahí ese es otro problema también, cómo buscarle la manera de producción. Creo que donde más lo desarrollan en otros países, así ya que haya una inversión privada, es en lo comercial, ¿no? En comerciales, series, o como el ejemplo del Cañonazo, de esta productora transmedia, que hace muchísimas cosas, ¿no? Y son apoyos que ellos, o sea, de patrocinadores que tienen de marcas privadas. Entonces, por ahí tendríamos que ver todo, o sea, y nada más, también la transmedia, pues no nada más es de pura tecnología, ¿no? También puede ser un proyecto bastante primitivo, se supone, me supongo yo. Sí, definitivo. Ajá, a mí sí me gustaría justo también como, o sea, primero, sí hay espacios de formación en México pensados para, pues sí, para entrenar a productoras transmedia, ¿no? Se le llama de distintas maneras. Bueno, está el caso de SAE, que es la carrera de comunicación transmedia, que ahora ya se va a llamar comunicación y nuevos medios, o sea, también se quita un poco como la camisa del transmedia, porque es difícil de vender la idea del transmedia. Me refiero por vender es difícil de que la gente entienda. Es un término difícil. Justo en la primera mesa de hoy, que era sobre financiamientos, Rafael Linares, que es un productor transmedia español, decía en la mesa, es que nosotros también tenemos muchas veces la culpa de la falta de diálogo con los fondos, con la iniciativa privada, etcétera, porque vamos de snob por la vida, ¿no? O sea, yo soy un productor transmedia, ¿qué cosa es eso? O sea, también yo soy un narrador, es lo que soy, ¿no? O sea, yo soy un productor de narrativa y eso es lo que yo soy. Entonces, a partir de ahí, también se pueden establecer otro tipo de diálogos, ¿no? Entonces, que además deberían partir de cuestionarnos qué cosas son las narrativas transmedia y desde dónde las estamos entendiendo. Porque claro, lo mismo pueden ser un proyecto como los proyectos que se presentan en el Salón Transmedia Ambulante, que son proyectos con una vocación mucho más social, que son proyectos mucho más experimentales en términos tecnológicos también, o sea, como que tienen digamos, una tirada muy específica a los que quizás se pueda pensar un circuito de exhibición más cercanos a galerías, museos, ¿no? Como este tipo de espacios culturales, y hay otros proyectos como los que pichean en Figma, ¿no? Que luego llegan y te quieren vender una serie que además tiene un libro y que además tiene un cómic y que eso no tiene nada que hacer en una galería y no tiene nada que hacer, por lo menos de la manera en la que lo concebimos hoy, ¿no? Y que no tiene nada que hacer incluso dentro del circuito del cine, porque el circuito del cine está diseñado para otra cosa. Entonces, bueno, regresando al tema de la formación, sí, en principio sí hay espacios donde se forman estudiantes con distintos nombres y se les prepara para este campo, por lo menos de convergencia mediática. Ya le queramos llamar transmedia, multiplataforma, interactivo, etcétera, ¿no? De la manera que le llaman. Pero sí hay cierta formación que tiende a la convergencia, pero aquí también nos estamos olvidando, o sea, para nosotras que estamos en este campo, nos parece que tiene muchos años y que ya, claro, queremos tener una industria, queremos tener una escuela clara de qué tipo de habilidades se deben entrenar o no los estudiantes para que sean productores transmedia, y queremos tener un mercado, pero en realidad el transmedia es un ámbito emergente todavía, o sea, es un ámbito muy emergente, tan emergente que lo vemos en los mismos espacios en los que está, en los mismos festivales en los que está. Hace algunos años, y bueno, Gerardo ni Miguel Ángel me dejarán mentir, de pronto se puso de moda cierto tipo de proyectos que tenían que ver con instalaciones sonoras y que tenían que ver, o sea, que trabajaban mucho más el sonido, ¿no? Y hace 2-3 años, de pronto los proyectos de realidad virtual son los que se han puesto más de moda. Y digo moda no en un mal sentido, sino también para pensar el lenguaje del transmedia y para pensar los formatos que están alrededor del transmedia. Entonces sí, es muy difícil pensar en una formación, porque la formación no está destinada, a diferencia de los otros medios, o sea, si tú te formas en cine, te formas en un lenguaje y te formas para un tipo de relación con el público, ¿no? Si te formas en, no sé, en cualquier otra especialidad artística, es más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo te formas para ser un productor de narrativas así? Y ya, ¿no? O sea, que lo mismo tiene que entender de programación, si vas a desarrollar un interactivo, que tienes que entender de cine, si quieres además dentro de tu proyecto incluir un largo, un corto, lo que sea, de literatura, si de pronto quieres sacar un libro, ¿no? Y en ese sentido creo que por eso decía al inicio que es una paradoja. O sea, ¿cómo armamos circuitos de distribución alrededor de un campo que es
tan emergente en primer lugar, en segundo lugar, tan diverso, ¿no? Y en tercer lugar, que tiene tantos matices tecnológicos, narrativos, artísticos, de todo tipo, incluso de interacción con la obra. No hay una sola forma de interactuar con los proyectos transmedia. Y eso también hace muy difícil pensar en su distribución. Pero bueno, o sea, en términos de formación existe, pero tampoco, o sea, ese es también emergente y tiene que ver con las modas, eso es lo que quería decir, tiene que ver con las modas. De pronto a los estudiantes se les enseña muchísimo a trabajar con una tecnología porque es lo que está de moda, pero esa tecnología va a pasar de moda en 3 años, ¿no? Entonces sí, el pensamiento crítico y el pensamiento narrativo que tendrías que formar realmente los estudiantes de este tipo de carrera es lo que estamos dejando un poco de lado, creo yo, y te están formando más en la herramienta técnica, ¿no? Pero bueno. Yo por eso no me quedé en los celulares nada más. El festival de celulares. Yo creo que justo también en ese sentido, pues hizo un gran parteaguas esta situación mundial, ¿no? De la pandemia, en cuestión muy práctica, ¿no? De que, o sea, tener que compartir en un museo un visor y que se lo estén poniendo en la cara, pues ya era impensable, ¿no? O sea, a nivel higiénico, o sea, fue cambiar como, digamos, la ruta a nivel, como dices, de dispositivos, a nivel, digamos, tendencia, por no decirle moda, pero pues es lo mismo. Sí, es muy, digamos, como a nivel de mediático funciona mucho porque funciona a cuestión de que sale un nuevo dispositivo y se empiezan a desarrollar nuevos proyectos a través de eso, y bueno, y es la novedad presentarlo, ¿no? Entonces creo que es parte también de todos los festivales de narrativos, o sea, de cine, todos, pues presentar, digamos, lo más especializado, lo más novedoso, lo más, digamos, como la curaduría que tú quieras enfocar, pero siento que con este cambio digamos, que bajó el nivel de consumo de proyectos de realidad virtual en visores, empezaron a ver más, o sea, se transformó, y ahora, por ejemplo, están otra vez volviendo todo lo que son cuestiones con sensores o todo lo que está online, ¿no? Todos los festivales online, que los festivales como Mutec, que está haciendo cosas increíbles con muchas cámaras desde diferentes puntos de vista, cosas que funcionan desde Twitter, y tú puedes hacer, manipular los visuales y tocar junto con el artista. Ese tipo de interacción, de que yo lo que hago está repercutiendo a nivel escenario, pues, y nivel mundial en una plataforma. Eso creo que también se potencializó muchísimo en esta última época, pero siento que ahora sí una nueva, como repensar los proyectos, ¿no? Y justamente decir qué tecnología o qué quiero decir, y creo que ahora ya las herramientas te dan como para expresarte en diferentes niveles, y el reto como pues proyectos de distribución, de difusión y de acercar este contenido a nuevos públicos, pues es estar atentos a todas estas manifestaciones, a todas, digamos, los avances tecnológicos, los cruces narrativos, y pues la tendencia siempre genera dinero, básicamente. Entonces creo que también por ahí sería como un punto donde ser vanguardia, digamos, a nivel de contenido, y también a nivel de cómo buscar recursos, de dónde empezar a vincular otras instituciones que probablemente en un principio no las pensábamos que se pudieran involucrar, pero a final de cuentas tienen como un sentido de hacer nuevos públicos, y los nuevos públicos, la verdad es que están en las nuevas tecnologías. Aunque usemos otro tipo de narrativas, la gente está jugando videojuegos, la gente está viendo series de internet, la gente está conectada. Entonces yo creo que la tendencia irá por ese lado, definitivamente. Efectivamente.
¿Puedo decir algo? Claro que sí. Ah, precisamente este tema de la digitalización es el que vamos a tocar este año en el festival, la digitalización de los medios audiovisuales y creativos, porque sí, como dicen, por la pandemia todo se vino a poner, no de moda, pero a adoptar ciertas maneras, como estas pláticas que tenemos ahorita, ¿no? En línea. Entonces todo ha sido un cambio, una revolución demasiado rápida y hay que ver las consecuencias. De hecho, en Figma abrimos también como, creo que lo importante es el discurso, ¿no? Lo que quieran decir los creadores. Entonces, ya el medio tecnológico que esté de moda o de que vaya saliendo, pues es lo de menos. O sea, siempre va a haber un espacio para una manera de que se puedan expresar los realizadores y creadores. Este año en Figma metimos, de hecho, una categoría que se llama narrativa Zoom, que todos los cortos que mandaron son hechos así con Zoom o con plataformas como esta que no sé cómo se llama, app. O, ándale, esa. Así, y llegaron y también unos nanominutos hechos en TikTok. Entonces, pues, nada más hay que ir. Hay que disfrutarlo también. Sí, claro. Lo interesante de el momento histórico, por tremendo que estamos viviendo, es que posibilitó nuevas maneras de la experiencia y de la convivencia, ¿no? Del crear comunidad, que evidentemente, por ejemplo, en este momento nos acercó por más distantes que podamos estar en el espacio, ¿no? Yo no sé si los 4 estamos en la Ciudad de México, pero vamos, si no, esto nos permitió acercarnos de una manera en la que tal vez no lo hubiéramos podido hacer en presencial, ¿no? Porque hay dificultades para transportarse, porque a lo mejor no hay medios, lo que sea. Y no solo eso, sino, y un poco recuperando esta cuestión de que hablaba Miguel hace rato sobre lo arcaico de las tecnologías, que también posibilitó la recuperación de ciertas técnicas y tecnologías que no son de punta, ¿no? Para poder generar otras maneras del sentido, de generar sentidos, ¿no? Que distan mucho de la tecnología de punta, a lo que a lo mejor no todos tienen acceso. Y también un poco para recuperar esta idea de los museos, la dificultad que tienen muchos lugares de exhibición, sobre todo museos fundados con presupuesto estatal, ¿no? O presupuestos estatales, que a veces ni siquiera tienen dinero para rentar visores. Digo, y muchísimo menos para tener ellos sus juegos de visores, ¿no? Y cuando no tienen proyectores, porque no hay dinero para reemplazar el foco. Y que la digitalización obligada de la vida permitió un poco, pues ponerle un curita, ¿no? A estas deficiencias presupuestales o presupuestarias. Y bueno, me parece interesante como que la plática vaya girando por ahí, porque también creo que es interesante y necesario reflexionar sobre estas maneras de crear nueva comunidad alrededor de estas nuevas plataformas que se abren para la exhibición de proyectos, que evidentemente van a ser muy diferentes porque ahora, claro, todos tenemos acceso. Ya no tengo que ir al CENART a experimentar, ¿no? La instalación, o ya no tengo que ir, no sé, por ejemplo, me acuerdo estas proyecciones de ambulante que se hacían afuera del UMOAC, acá en Seúl. No, ya no tengo que ir al museo a experimentar esta digitalización de la obra, porque desde mi casa, mientras tenga una conexión medianamente estable, lo puedo hacer. Y entonces eso generó, me quiero imaginar, nuevos públicos, y no sé a ustedes cómo han visto esta recepción por parte de las audiencias gracias a esta modalidad obligada de lo virtual. No sé qué piensan sobre eso, de qué se han dado cuenta como en cambios de tendencia de consumo, no lo sé, Miguel. Yo lo veo positivo. Sí, en un momento dado todos ya estaban hartos de ver, ¿no? En línea todo, eventos, y ahorita ya están animando a salir a algunos eventos, pero es muy práctico, o sea, lo híbrido ya llegó para quedarse, según yo, o sea, aparte te abarata costos, digo, nosotros tuvimos a invitados de España que no les tuvimos que pagar viáticos y cosas, ¿no? O sea, pero tuvo acceso, es que
por medio de la virtualidad tenemos, o en línea, no sé si esté bien dicho, virtualidad o en línea, tiene acceso más público. Por ejemplo, si aquí en la Ciudad de México hubiéramos tenido ahorita esta charla, ahí en Exteresa o en el Rule, pues va a un sector nada más, ¿no? Pero así, en las redes, y combinado con las redes sociales, ya tiene acceso toda la gente de los estados de la interior de la República, ¿no? Y de otros países. Entonces yo lo veo muy positivo esto. Sí, algunas actividades sí son, para mi gusto, necesarias que sean en físico, ¿no? Presenciales, o sea, como los talleres, bueno, al menos quedamos en los festivales, talleres de cine o de grabación, maquillaje o de otros tipos, pero hay otros que no es necesario que estés presente. Entonces, yo lo veo positivo que sea esta digitalización. Para mí está muy bien. No, sí, Gerardo, quería decir algo antes que yo, ¿no? Sí. Vas. Bueno, no, vas, Pedro. Después de ti. Ok. Sí, pues básicamente es lo que nos ha diferenciado creo que de regresar otra vez a antes, que, no sé, cuando empezó el internet, que había radio por internet y que solamente podían caber 100 personas y se llenaban los streamings, etcétera. Ya después llegaron como los streamings a nivel masivo y ya podías meterte como muchísimas personas, y luego regresar otra vez a principios de la pandemia, cosas que se caía el internet, todo mundo conectado, las clases, o sea, ya se hizo, digamos, como una nueva manera de recibir información. En el cerebro ya está así como que, ok, tengo que ver a una pantalla 16, 30, 4 personas que quién sabe, a lo mejor nunca las voy a ver en mi vida, pero las voy a tener que, o sea, a nivel de educaciones, pues cambió muchísimo el contacto de estar frente a las pantallas. Entonces, yo creo que pues ya mucha gente está todo el día ahí, o sea, trabaja ahí, y luego se pone a jugar videojuegos, y luego se pone a ver una película. Entonces, de alguna manera, como que esta relación con las pantallas y con los dispositivos, pues ahí está siempre. Entonces, ya, eso a nivel como de contenido, pues tú eres tu propio curador, ¿no? Entonces, pues ya tú sabes buscar, tú sabes, tienes contenido súper exclusivo, ¿no? Que eso también pues está súper bueno. Yo creo que la cuestión como festival es mantener como esta línea de enfoque, y siempre estar abierto como pues a las nuevas expresiones, digamos, como decía Miguel, ¿no? No me acuerdo cómo dijiste, pero así los cortometrajes cortitos en TikTok, que pues es una todo esto que está sucediendo con el nuevo lenguaje, a nivel memes, a nivel stickers, a nivel que estoy conectado en 4 redes sociales, en Telegram, en WhatsApp, y estoy platicando de diferentes temas en diferentes plataformas, desarrollo de personalidades en plataformas, no sé, hay muchísimas cosas como a nivel relación usuario, como tecnología de comunicación, que ya es celular, computadora, tablet, hasta un reloj. Cómo estamos adaptándonos a todo eso, cómo las generaciones lo están viviendo, cómo lo están absorbiendo. Esto yo creo que en unos años va a generar un nuevo boom de contenido, que a lo mejor van a regresar otra vez al origen. Yo justo en la pandemia, me contrataron para dar un taller para creadores escénicos en Colombia, particularmente teatro, danza y principalmente teatro y danza. Entonces, al final de cuentas, llegamos al punto de que no tiene que ver tanto con la tecnología, o sí, pero más bien con los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, no sé, mencionábamos de hacer
no, es que no tengo un sistema de sonido, que no tengo quien me haga la música. Entonces, un ejemplo fue, pues puedes, si tienes una impresora, puedes hacer un tipo de escritura donde la pongas a imprimir y ese sonido que haga es una coreografía y haces tu música a través de una impresora. Entonces empezábamos a buscar referencias y yo creo que la tendencia ahora va a ser no tener el último dispositivo tecnológico, sino de acuerdo a mi espacio, a lo que yo tengo, mis recursos, mi congruencia, va a ser el nivel de creación. Entonces creo que eso va a cambiar muchísimo el tipo de contenido que vamos a ver en los próximos años. Pedro. Es que, bueno, no quiero pelearme. No, es que sí creo que efectivamente, o sea, por un lado, la pandemia, la virtualidad, todo esto ha modificado no solo nuestras dinámicas de consumo audiovisual, interactivo, etcétera, sino que también a nosotros como productores ha modificado las prácticas de producción. Eso estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo que efectivamente llegó para quedarse de alguna manera, ¿no? Por otro lado, lo que creo es que en principio tendemos a creer que las narrativas transmedia son narrativas digitales. Eso es lo primero, ¿no? O sea, pensamos que son exclusivamente digitales y no necesariamente tiene que ser así. Las narrativas transmedias al final son estrategias narrativas, son una forma de contar historias, son una forma de construir universos narrativos, ¿no? Entonces, estos universos narrativos pueden pasar por lo digital, pero también tienen que, o podrían pasar por lo físico, por lo presencial, por 1001 formatos, 1001 lenguajes, en fin, en dependencia de cada proyecto, ¿no? Y en ese sentido, a mí sí me parece muy importante pensar proyecto por proyecto la especificidad del medio que quiere trabajar cada proyecto, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay que... o sea, la pandemia sí, la virtualidad está bien y la manera de consumir que nos propone esta nueva normalidad, entre comillas, está muy bien. Primero, también hay una cierta utopía ahí de que todos estamos conectados, de que todos tenemos acceso a internet, de que todos vamos a poder acceder a estas obras, cuando no es cierto. O sea, en el caso de México, no recuerdo ahora la cifra, pero hay un alto por ciento de la población y México es uno de los países que está más conectado en América Latina. Y hay un alto por ciento de la población que no tiene un teléfono móvil todavía, aunque nos parezca increíble, ¿no? Y que no está conectada a internet. Pues bueno, por ahí hay como una discusión interesante. Si queremos hablarle a esa gente, o sea, si queremos llegar también a esas comunidades y si estamos buscando realmente nuevos espectadores y nuevos usuarios, que no tendrían que ser exclusivamente los usuarios de las redes sociales o de estas pantallas o los usuarios hiperconectados, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que sí es muy importante pensar en proyecto por proyecto qué necesita, qué tipo de usuario, qué tipo de espectador está buscando, porque no siempre están buscando el mismo tipo de usuario y el mismo tipo de espectador, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el medio, obviamente. A mí me gusta mucho el modelo de la National Film Board de Canadá. Creo que es, digo, salvando las distancias, es una institución que ya tiene mucho tiempo produciendo interactivos, transmedia, etcétera. Tiene muchísima experiencia, tiene muchísimos recursos, obviamente. Pero el modelo de, digamos, de relación con sus usuarios, incluso en línea, me parece muy interesante porque cada proyecto que ellos producen o sea, demanda de un usuario digital distinto. No tienen una sola idea de quién es el usuario digital, ¿no? Cada uno te obliga a cosas diferentes. O te obliga, sí, a descargarte una red social si no la tenías y a interactuar a través de una red social. Y esa interacción es la que te va a permitir ver cápsulas documentales. Un proyecto que me gusta mucho que se llama A Temporary Contact. Es muy, muy bueno, que funciona así, hasta otros que sí, nada más tienes que meterte a la URL y ahí empezar a navegar, o que tienen una dinámica más de videojuegos. Pero el dar por sentado de que estemos utilizando una tecnología digital implica un solo tipo de usuario digital o un solo tipo de espectador, puede ser muy peligroso, por un lado. No, me estoy escuchando a mí mismo, no sé si... sí, estás reverberando. Exacto. Creo que podríamos... ya. Creo que ya. Bueno, lo que decía, puede ser muy peligroso, por un lado, y por el otro lado no nos va a ayudar a pensar en estos circuitos de distribución que queremos, ¿no? O sea, cómo imaginar espacios para que los proyectos transmedia se vean, más allá de los festivales, que obviamente es muy loable la labor que hace tanto Ambulante, en el Salón Transmedia, como Figma, que son una ventana de exhibición para estos proyectos.
Pero más allá de eso, ¿qué espacios pueden tener los proyectos? ¿Dónde van a existir después de que pasen los festivales? ¿Qué tiempo van a poder relacionarse con los usuarios? ¿Cómo se quieren relacionar con los usuarios? ¿A qué tipo de usuarios están aspirando? ¿No? O sea, creo que todo eso, habría que pensarlo proyecto a proyecto. Y ya me callo porque estoy escuchándome de nuevo reverberando. Sí, Miguel. Estoy de acuerdo en lo que dice Pedro. Sí, mucha gente no tiene acceso a la tecnología. Pues yo creo que ahora como dicen aquí, hay que irse al barrio a difundir, a hacer proyectos, o sea, sacar de todos los museos, todo, irse a las colonias, a los barrios marginales, hacer ahí, desde ahí pensar un proyecto. Este año nosotros vamos a ir a colonias muy marginales y populares, ahí vamos a tener actividades, y yo creo que desde ahí vamos a hacer como investigación de campo, a ver qué puede implementarse en estos nuevos circuitos, ¿no? Por decirlo así. O sea, no nada más que sea el circuito normal de los festivales, pero sí, o sea, un proyecto Transmedia tiene que vivir más allá de un festival. O sea, nuestra labor es difundirlo y sembrar la semillita en diferentes medios, para que todos tengan la curiosidad o la iniciativa de desarrollar y de, aunque sea de conocer lo que es, ¿no? El término. Eso es importante. Sí, la cuestión de acercar a los potenciales públicos, ¿no? A la experiencia. Y que justo esto que decía Pedro, no necesariamente tendría que involucrar tecnología de última generación, ¿no? A lo mejor es algo mucho más simple, como trabajar con cajas de cartón. Y esto, un poco para resumir las ideas hasta ahorita, la relación justo con el cine expandido, que era esa manera del cine de presentarse fuera de la sala. Pedro. No, es que creo que se está escuchando muy mal, pero quizás es porque tenemos los micrófonos abiertos. Entonces, yo me escucho doble. Sí. Bueno, les estaba diciendo esta cuestión de cuando el cine se sale de la sala, ¿no? Y entonces busca, dependiendo de estos potenciales públicos a los que le gustaría acercarse, nuevos espacios de exhibición y de inscripción y que no necesariamente partía de una experiencia que tenía que ver con un proyector o con una pantalla o con tecnología, sino cuestiones como lo que hicieron algunos de los accionistas, que tenía que ver con sacar el cuerpo a la calle y acercarse a la gente, ¿no? Y a partir de una experiencia sensorial, producir una experiencia que iba más allá de aquella que podía tener lugar dentro de una sala de cine. Entonces, como en ese sentido, y también para pensar un poco desde la utopía, les quisiera plantear este ejercicio de imaginación. Si ustedes tuvieran todo el dinero necesario y todos los medios necesarios para poderse acercar y crear un espacio de exhibición ideal, ¿qué propondrían? ¿No? Porque también si no empezamos a hacer de la imaginación potencia de acción o potencia de acto, gesto, pues vamos a seguir dando vueltas en círculos. Entonces ustedes, si tuvieran todos los medios y recursos. Primero creo que haría como un centro de investigación, que creo que también esa parte hace falta un buen acá, donde ya se hagan preguntas, digamos, pero ya con un contexto, digamos, más formal, y darle pues continuidad, ¿no? Básicamente esta línea de investigación casi siempre va enfocados hacia otros tipos, o la gente que lo hace termina yéndose a otro lugar. Entonces creo muy importante tener este centro de investigación multimedia, transmedia o intermedia, o como se le pueda llamar en el futuro. Pero creo que sí, primero, si tuviera todo el dinero presupuestal, empezaría por ahí. Y yo creo que a partir de ahí, con este enfoque
digamos, social, artístico, experimental, pues empezar a generar, más que los proyectos, espacios que vayan en paralelo, justo como en ese eje social de generar esta empatía a nivel mediático, porque aunque, digamos, no tenga que ver un contexto tecnológico en la herramienta, digamos, puede ser alguna cuestión donde sea un diálogo y eso sea como el objetivo o la pieza, digamos, como arte, pero la manera en que la difundas y la des a conocer probablemente sí tendrías que tener como estos recursos y aprovecharlos. Entonces, digo, una cosa no está peleada con la otra. Yo creo que justo mi comentario era de que en el futuro ya creo que los nuevos creadores no se van a dejar impresionar por lo más novedoso, sino por lo que tenga más potencia en ese momento, ¿no? Entonces, y lo bueno es que pues ya a través de la historia van a tener muchísimos recursos que van a tener al alcance a nivel no sé, digital y a nivel así analógico y manual, etcétera, ¿no? Escénico, etcétera. Ok, bueno, ya si nos la ponen así, imagínate que tuviéramos todos los recursos, no, pues hacíamos una fiesta primero. Bueno. No, para empezar, ¿no? A motivar a todos. No, pues yo creo que me pondría un par de años a hacer un programa, pura planeación e investigación de campo. O sea, eso yo creo que es lo que, o sea, sí tener muy buenos asesores, profesores, pero hacer todo un plan de desarrollo, ¿no? Ya no lo quiero decir como laboratorio, porque luego ya todo es laboratorio, sino un semillero, no sé, algo así, un semillero. Digo, está entre mis planes, está ahorita, pues sí se necesitan muchos recursos, pero si teniendo todos los recursos posibles, pues en esa utopía, yo creo que antes que nada empezaría con eso. Hacer un programa, investigación, labor de campo, ¿no? A ver las comunidades, a ver qué proyectos pueden ser, qué puedes motivar en esas partes. Esa sería. Y luego haría otra fiesta al final. Sentí el ataque directo del laboratorio, ¿no? No, lo que yo creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho además que ambos hayan mencionado el tema de la investigación, porque definitivamente es un tema que siempre parece desvinculado, ¿no? De la creación o de la producción artística, y que vemos que además en el terreno del transmedia, los nuevos medios, la multiplataforma, la interactividad, como le queramos llamar, que no son lo mismo, pero bueno, pongamos que todo esto en un gran saco. O sea, es fundamental el papel que juega la investigación para justamente el desarrollo de nuevos formatos, no solo tecnológicos, sino también narrativos, etcétera, ¿no? Entonces creo que partir de la necesidad de la investigación en cualquier sentido para pensar un circuito de distribución y de creación sería fundamental. Pero además de eso, o sea, sí estaría ideal poder tener todos los recursos del mundo en este ejercicio de utópico y de imaginación. Pero lo que me parece muy interesante es pensar más bien en la creación de redes, o sea, de los espacios que sí existen ya, de los lugares que sí existen ya, cómo empezamos también a articular esos espacios, ¿no? O sea, y así es como sucede en el campo del cine, por ejemplo, ¿no? Nadie se propone en un determinado momento crear una institución para que desde ese lugar se rija todo lo que pasa con la producción cinematográfica, ¿no? Hay una institución que es, bueno, en el caso de México, el INCINE, que es la institución estatal que distribuye los apoyos y garantiza la promoción, pero en realidad no es la única que decide los destinos del cine en México, ¿no? Entonces creo que también pensar en un solo espacio que aglutine una cantidad de producciones y de espacios de circulación y de distribución que tienen que ser tan diversos, además porque trabajan con lenguajes distintos y con formatos distintos, también podría ser, o sea, así como un poco ambicioso, ¿no? Creo que en realidad lo que podría,
podríamos empezar a hacer es tanto los espacios de formación que ya existen como los espacios de distribución, los festivales, que bueno, aquí estamos con 2 representantes de 2 festivales, sí podríamos empezar a establecer ciertas alianzas, ciertas redes de cooperación que permitan pensar en un circuito por lo menos alternativo, si le queremos llamar de alguna manera, de exhibición y de distribución de proyectos transmedia, ¿no? Y vuelvo al punto, va a depender mucho de cada proyecto. No todos los proyectos necesitan el mismo tipo de espacio para presentarse, el mismo tipo de público, ¿no? Entonces creo que si las instituciones que ya se dedican a esto, no sé, o que tendrían cercanía con esto, pensando en el centro multimedia, pensando en el centro de cultura digital, pensando, bueno, en el caso del laboratorio de medios y tecnología, pensando obviamente en los festivales y el rol que juegan los festivales, en el caso tanto de Figma como del Salón Transmedia Ambulante y otros, ¿no? Y empezamos a establecer como estos circuitos de, bueno, primero se festivalea y luego de aquí podemos presentarlo tanto tiempo en el centro multimedia o tanto tiempo en el centro de cultura digital y después lo llevamos a la web si tiene un brazo que es en la web y esto lo vamos digamos, a sostener a lo mejor desde el servidor estoy inventando, ¿no? Pero desde el servidor del CENAR durante 3 años y vamos a garantizar que por 3 años al menos tenga un espacio en el servidor. O sea, como ese tipo de redes creo que son posibles, no son utópicas, y son acciones muy concretas que se podrían empezar a hacer, ¿no? Pero claro, depende de muchas voluntades y del esfuerzo de muchas personas. Creo que obviamente pues esta mesa y espacios de discusión como esto también contribuyen, ¿no? A que nos conozcamos mejor, a que entendamos un poco cómo trabaja el otro y a partir de ahí establecer otro tipo de colaboraciones. Pero sí, yo pensaría más en fortalecer las relaciones entre los espacios que ya existen, más que en establecer un canon de una sola institución que tendría que lidiar con toda la producción transmedia. Bueno, y hablando ya de cuestiones prácticas, a favor. Es decir, lo hacemos, se firma, se sella en este momento. Bueno, yo no sé en qué les podría contribuir, pero yo les puedo hacer la investigación si quieren. No, pensando ya en cuestiones de ejemplos, ¿no? O de, a lo mejor, no sé, es que no les quiero decir obras, pero de puestas en acción representativas, ¿no? De lo que implica lo transmedia en todas estas muchas dimensiones que pueden involucrar tecnologías nuevas, tecnologías obsoletas, eso a lo que le decimos nuevos medios un poco también sin hacer distinciones, ¿no? De qué realmente es la novedad y qué realmente son los medios o dispositivos, ¿no? Y también como regresando a estas otras teorías de la materialidad. En el panorama actual, ¿qué les parece que sea aquello que está ahorita en boga más allá de las narrativas sobre el encierro, ¿no? Que podría ser un poco lo que está detonando ahorita esta cuestión del Zoom, pero ¿qué tipo de temas y de urgencias y de necesidades les parece que se están expresando en estas narrativas transmedia actuales? ¿Y de qué manera lo expresan? Gerardo. Esto desde un punto de vista obviamente muy personal, pero siento que hay una nueva ola, digamos como una cuestión de cómo usar estas herramientas para personas con capacidades distintas, llamemos ciegos, sordos, etcétera, ¿no? Digamos, todo este tipo de sensaciones que muchas veces no están, o sea, los contenidos no están pensados o digamos no son tan incluyentes en ese aspecto. Y creo que ese enfoque es un enfoque, pues no es nuevo, pero digamos que creo que viene bien a este tipo de narrativas y también abre otro tipo de espacios y también es como esta investigación de la percepción de sentidos, hipersensibilidad, ¿no? La gente que no ve, pues tiene el oído pues más desarrollado, entonces
pensar ese tipo de sensibilidades y susceptibilidades de cómo lo reciben ese tipo de personas y también la retroalimentación que podemos tener. En particular creo que me he enfrentado en varios proyectos que de alguna manera están relacionados a esta situación de percepciones que para mí el análisis es estos, ¿no? Son como personas hipersensoriales que están viviendo entre nosotros y creo que a nivel, digamos, científico-tecnológico están ahorita haciendo un enlace, digamos, como a nivel sensores, a nivel de biomedicina y que están arrojando datos que se están traduciendo a piezas, etcétera. Entonces, creo que por ahí es, digamos, como en tendencia, yo vería como ese punto de vista. Miguel. Primero Pedro, él levantó la mano. Ok. Bueno, Yo creo que es un campo muy amplio, efectivamente, ¿no? Es como a lo mejor sería aventurado pensar en una serie de tendencias que estén emergiendo de manera exclusiva, de manera dominante, pero sí, o sea, hay algo que sigue constante, por ejemplo, en los proyectos, en la mayoría de los proyectos transmedia latinoamericanos, por ejemplo, sobre todo en los documentales, y es que todos tienen como esta vocación de activismo, ¿no? O sea, muchos tienen como esta necesidad de contar realidades un poco más urgentes y de trabajar desde ahí y la experimentación tecnológica y narrativa nunca es solo experimentación tecnológica y narrativa, sino que también tiene una intención de agencia política, de participación política detrás, ¿no? Más explícita, menos explícita, etcétera, pero creo que eso es una tendencia, por ejemplo, sobre todo en el área de la no ficción, ¿no? Que bueno, es lo que presenta, por ejemplo, Ambulante, ¿no? Sí hay una necesidad de empezar a borrar, o más que una necesidad, creo que la práctica ha borrado un poco los límites entre el periodismo, el documental, esta primera persona que narra o la tercera persona que debería narrar, que es algo que estaban hablando en la mesa anterior y que se ha hablado también a lo largo de estos 2 días del coloquio. Sí se ha ido borrando mucho ese límite, ¿no? Porque las personas que producen o cuentan estas historias lo hacen también muchas veces desde el activismo o de plano se pasan al activismo en el proceso de contar la historia. Entonces, creo que eso podría ser una tendencia más que temática, sí pues, expresiva, ¿no? O sea, como una necesidad ahí de contar desde la urgencia. Eso por un lado. Y también creo que hay una gran división entre la no ficción y la ficción en términos de narrativas transmedia, por ejemplo, en América Latina. O sea, la no ficción tiene una manera, unos canales, tiene unos espacios para producirse, para exhibirse, etcétera, las pocas veces que lo consigue, y la ficción se va por un lugar completamente distinto, ¿no? Y casi siempre esa ficción transmedia sí tiene como una vocación mucho más comercial, utiliza además la expansión transmedia más como una herramienta de marketing a veces o como una forma de llegar a nuevos públicos, de fragmentar sus contenidos, pero no necesariamente es orgánica. No lo estoy satanizando, o sea, creo que cada una tiene una vocación distinta, pero a veces la ficción lo que hace es que utiliza sus brazos, sus expansiones transmedia como una forma de conseguir los fondos para llegar al siguiente nivel y terminar haciendo el largo o la serie que quieren hacer, ¿no? Y esa es una forma también de producir. Pero bueno, es algo que no sucede tanto en el documental o en la no ficción. Entonces serían como las tendencias que yo podría identificar, que no son temáticas, sino que tienen que ver más con esquemas de producción y con lugares desde los que se cuentan las historias. ahora sí, Miguel. Pues creo que ya lo han dicho todo. Ay, sí, no, o sea, pues más o menos, eso es lo que he visto, o sea, lo que nos llegó de trabajo son muchos proyectos de temáticas sociales, de política, ecologistas, eso más en las no ficciones. También mucho de género, o sea, temáticas de género y de problemas generacionales, también eso es lo que ha llegado. Y sí es muy diferente lo que llega de ficción, o sea, nada que ver con el tema. Si hay hay un proyecto que a ver si queda de luchadores
una obra de teatro que empiezan con luchadores, así. Más bien es como una novela negra, un cómic, ¿no? Que empieza con el cómic, luego es en un teatro y están haciendo unos cortos sobre el tema. Y hasta van a hacer marketing de muñequitos, ¿no? De los personajes del proyecto y más, y otras cosas de marketing, pero pues eso es lo que he visto. También cosas de blockchain, ¿no? Eso es lo que he visto que está muy en boga, blockchain y el criptoarte y ¿cómo se llama esto ahora lo que venden? La ¿cómo se llama? Las NFTs, ¿no? Esas NFTs. Por ahí vi un curso que estaban dando de cómo hacer un guión con inteligencia artificial. O sea, estaba interesante, pero yo veo esas tendencias, así, o sea, son casi lo mismo lo que han comentado los compañeros. Ok, muy bien. Bueno, pues un poco para ir cerrando, cuestiones que rescatemos de hoy. Bueno, creo, y yo empezaría con uno, la falta de redes y de investigación. Dos, la variedad de los temas que son posibles de ser abordados a través de una perspectiva transmedia. También la no necesidad de una hiperinversión económica, sino de trabajar con los medios que tenemos al alcance, ¿no? Es decir, lo cual implicaría también que cualquiera pueda convertirse en un productor o una productora transmedia. Y pues finalmente esta necesidad de... Bueno, que no la deja entrar, entonces yo creo que yo voy a ir cerrando. Voy a tomar su lugar y aprovechar ya para cerrar también este segundo día de sesiones del encuentro, del coloquio de narrativas transmedia. Esta era la última mesa de coloquio, entonces también en nombre, digo, ahora sí como organizador del coloquio, no como participante de la mesa, les agradezco que hayan estado Miguel Ángel y Gerardo. Justo creo que una de las intenciones de este tipo de mesas es empezar a ver qué tipo de relaciones podemos establecer, ¿no? Y qué se puede articular entre las personas que nos dedicamos a esto para, en este caso específico, pensar circuitos de distribución. Entonces seguramente saldrán cosas de aquí y les agradezco por haber estado, agradezco a las personas que han estado con nosotros también a lo largo de estos 2 días de coloquio y bueno, les recomiendo que sigan las transmisiones del ciclo de cine transmedia que se realiza una vez al mes, el próximo será la última semana de octubre y eso, creo que así terminaríamos el coloquio. Miguel, ¿tú quieres decir algo? Bueno, ¿puedo decir algo? O sea, yo digo sí, claro. que muchas gracias, Pedro, por invitarme. Y yo creo que dices de las redes, pues ya hemos comenzado, ¿no? Las redes de difusión y de creación de narrativas transmedia o de los proyectos transmedia. O sea, ya es muy importante lo que estás haciendo y hay que hacer más proyectos, ¿no? Ya de aquí para el real y seguir colaborando. O sea, esto es importante y muchas felicidades por el coloquio. ¿Cuál es el futuro del coloquio? ¿Lo irás a hacer presencial o híbrido en un futuro? ¿O así te ha funcionado? Pues hay que ver qué sucede. Este es el segundo del año, como les decía. El primero lo hicimos en mayo. Ya veremos qué sucede. O sea, cada mes tenemos un ciclo de cine transmedia, que ese sí es una vez al mes. Y bueno, este año hemos realizado 2 coloquios de narrativas transmedia. El primero fue en mayo, hubo varias mesas, igual que en este segundo. El primero estuvo dedicado a la formación, justamente a la formación transmedia. Y este segundo estuvo dedicado a la producción transmedia. Entonces, a ver si podemos el año que viene organizar también uno o un par de coloquios de este tipo, dedicados a otros temas, y seguramente ahí los estaremos invitando. Entonces, muchísimas gracias. Buenísimo, con gusto. Por haber estado. Y pues sí, bueno, yo justo agradecer acá la invitación, Pedro, a Miguel también por todas estas opiniones, y definitivamente hay que hacer esto más seguido, y yo propondría empezar a generar como esta base de datos y estar haciendo, digamos, como un boletín bimestral, mensual, no sé, donde nos enteremos, porque por ejemplo, aunque estamos conectados en redes sociales y todo, a mí se me pasó esta versión de mayo, ¿no? Que me hubiera gustado estar ahí más al pendiente. Entonces podremos empezar a lo mejor con eso, alimentar desde nuestra base de datos y reenviarla.
Exacto, ahí empezar a conectarnos. Entonces, pues seguramente los estaré buscando. Muchísimas gracias por haber estado, gracias a las personas que nos acompañaron y así termina entonces el segundo coloquio de Narrativas Transmedia. Gobierno de México.